The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que todo inversor debería formularse a sí mismo antes de invertir? Veámoslo. En los dos vídeos anteriores dentro de esta serie de finanzas personales apadrinada por Freedom24, analizamos los principios del Asset Allocation tal como los expone el inversor David Darst en el libro El pequeño libro que protege tus activos. Pues bien, en este tercer y último vídeo dedicado a esta obra, vamos a enfocar esta cuestión desde un punto de vista más práctico. Es decir, vamos a repasar algunas de las preguntas que ha de formularse uno mismo antes de decidir qué tipo de activos deberían integrar su cartera patrimonial. Porque, como ya vimos en los vídeos anteriores, cada categoría de activos tiene sus propias características y cada inversor tiene sus propias necesidades o preferencias. Y el Asset Allocation consiste justamente en optimizar los emparejamientos entre las propiedades o características de los activos financieros y las necesidades o preferencias de los inversores. Las preguntas que voy a mencionar a continuación no son necesariamente exhaustivas, pero sí constituyen ejemplos del tipo de análisis, tanto personal como de los activos en los que uno se plantea invertir, que habría que hacer antes de comenzar el proceso inversor. Comencemos con las preguntas sobre uno mismo, con las preguntas dirigidas a determinar cuál es nuestro perfil inversor. En primer lugar, y aunque pueda parecer una simpleza, ¿cuál es nuestra edad? Porque nuestra edad influye tanto sobre las necesidades personales que tenemos a largo o a corto plazo, cuanto sobre el tiempo de que disponemos para, por ejemplo, reponernos a un error de inversión. En segundo lugar, ¿qué tan ciertos consideramos los ingresos procedentes de las rentas del trabajo, de aquella ocupación que en estos momentos estemos ejerciendo, o de las rentas del capital, de aquellos activos en los que ya hayamos invertido, qué tan ciertos consideramos los flujos de ingresos procedentes del trabajo y del capital en estos momentos? Porque esto determinará, por ejemplo, cuánto riesgo adicional estamos dispuestos a asumir. Si tanto las rentas del trabajo como las rentas del capital que hemos acumulado hasta el momento las consideramos muy seguras, pues entonces estaremos pisando terreno más o menos firme para asumir riesgos adicionales y más elevados. Si en cambio nuestro trabajo es muy inseguro, en el sentido de que lo podemos perder en cualquier momento, y los flujos de ingresos de nuestros activos también lo son, porque son inversiones muy especulativas en el peor sentido de la palabra, y por tanto hoy nos pueden pagar algo, pero mañana lo podemos perder todo, pues entonces no convendría añadir aún más riesgo a toda esta cartera. Asimismo, también hemos de plantearnos cuántos años consideramos que nos quedan hasta alcanzar la jubilación. Y a su vez, qué esperanza de vida creemos tener después de jubilarnos. Es decir, cuánto tiempo tenemos para ahorrar y seguir capitalizándonos antes de dejar de tener rentas salariales y también durante cuánto tiempo hemos de ser capaces de vivir con las rentas procedentes de la cartera de inversión que hayamos acumulado antes de jubilarnos. Por supuesto, también debemos plantearnos cuáles son nuestros objetivos de inversión. Si incrementar nuestro patrimonio al ritmo más acelerado posible, si conservarlo minimizando el riesgo de cualquier pérdida, si disponer de liquidez para hacer frente a gastos imprevistos. Asimismo, y vinculado con lo anterior, también es importante plantearse cuál es la pérdida máxima sobre nuestra cartera de inversión que estaríamos dispuestos a asumir. Porque teniendo en cuenta la pérdida máxima que estamos dispuestos a asumir, podremos determinar si conviene o no conviene invertir en determinados activos que pueden arrojar una pérdida máxima mayor a aquella que estamos dispuestos a asumir. De la misma manera, también hemos de tener claro si vamos a seguir ahorrando y haciendo aportaciones a nuestra cartera de inversión, o si en cambio queremos que esa cartera de inversión, por ejemplo, crezca únicamente a través de la reinversión de los beneficios que genera.
Y si planeamos seguir haciendo aportaciones, también hemos de tener en cuenta si las proyecciones que hacemos de nuestra capacidad de ahorro futura, es decir, de nuestros ingresos futuros y de nuestros gastos futuros, son confiables o no lo son. Porque si queremos llegar a un determinado patrimonio y para llegar a él contamos con hacer aportaciones adicionales que dependen de una capacidad de ahorro que puede ser muy incierta, muy frágil o muy volátil, pues entonces, de nuevo, la estrategia de inversión también deberá variar. Y por supuesto, en todo esto también hemos de tener en cuenta la fiscalidad. No solo cuántos impuestos estamos pagando y cuánto reduce eso nuestra capacidad de ahorro potencial, sino cuán probable es que la fiscalidad cambie en el futuro en una dirección que nos perjudique, que merme nuestra capacidad de ahorro o nuestra capacidad de reinversión, y cuán flexibles somos a la hora de protegernos frente a esos posibles cambios de fiscalidad. Antes de seguir con las preguntas que ha de formularse todo inversor antes de comenzar con el proceso inversor, dejadme recordaros que muchas de las categorías de activos que podéis querer incluir en vuestra cartera de inversiones las podéis adquirir a través de la plataforma de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 podéis adquirir, por ejemplo, ETFs de renta variable, ETFs de renta fija, ETFs de commodities, ETFs inmobiliarios o también ETFs de metales preciosos. Todas esas categorías de activos y muchas otras las tenéis disponibles en el broker de Freedom24. Y si en lugar de inmovilizar vuestra liquidez en alguna de estas categorías de activos, preferís conservar esa liquidez y que os sea remunerada a unos retornos que os resulten atractivos, recordad que Freedom24 también os ofrece productos de inversión para ello. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a su cuenta D mediante swap de valores, que preserva en todo momento vuestra liquidez, es decir, se trata de un dinero que está inmediatamente disponible y que mientras tanto devenga un retorno del 2,69% en euros y del 4,36% en dólares. O me estoy refiriendo también a la colocación de fondos a largo plazo mediante swap de valores, los planes de ahorro a largo plazo de Freedom24, que ofrecen, inmovilizando en este caso sí el capital a 3, 6 y 12 meses, unos retornos de hasta el 4,45% en euros y de hasta el 7,19% en dólares. Además, tanto la cuenta D como los planes de ahorro a largo plazo de Freedom24 están protegidos por un importe de hasta 20.000 euros por el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker, o sobre su cuenta D, o sobre sus planes de ahorro, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pero el inversor no solo se ha de formular preguntas respecto a sus necesidades financieras personales, sino también respecto al tipo de activos que desea adquirir. Por ejemplo, ¿es compatible el retorno, la rentabilidad que deseamos obtener con el perfil de riesgo que nos caracteriza y que hemos determinado a través de las preguntas anteriores? Porque si buscamos una rentabilidad periódica que solo está disponible asumiendo muchos más riesgos de los que estamos dispuestos a asumir, pues entonces tenemos un conflicto entre nuestros objetivos. O a su vez también hemos de plantearnos si, por ejemplo, estamos dispuestos a invertir en activos financieros extranjeros. Porque si por algún motivo, por ejemplo, porque no nos sentimos suficientemente seguros, confiados, informados para invertir en el extranjero, si por algún motivo solo queremos invertir en activos financieros nacionales, pues entonces el universo de inversiones atractivas y compatibles con nuestro perfil de inversión se puede reducir de manera muy considerable. Y ese ha de ser un peaje que estemos dispuestos a pagar. Si no estamos dispuestos a pagarlo, quizá habrá que informarse sobre invertir en el extranjero, porque es allí donde encontraremos oportunidades que encajen con nuestras necesidades. También hemos de plantearnos si estamos dispuestos a adquirir activos ilíquidos, es decir, activos que quizá proporcionan una rentabilidad bastante elevada a un riesgo que nos resulta aceptable, pero que tienen la contrapartida de que si en algún momento los queremos liquidar de manera no prevista, porque necesitamos el dinero para hacer frente a otros gastos, esos activos quizá no se puedan liquidar, no se puedan vender en buenas condiciones. Si ya tenemos mucha liquidez acumulada, con respecto a nuevas inversiones, este puede no ser un problema significativo. Ahora, si no tenemos ninguna liquidez disponible y nos planteamos hacer una inversión que es muy rentable, de muy bajo riesgo, pero muy ilíquida, pues entonces ese riesgo de iliquidez
sí puede ser bastante importante para declinar ese tipo concreto de inversión. Adicionalmente, por supuesto, también hemos de plantearnos si entendemos el activo en el que nos estamos planteando invertir. Es decir, si la rentabilidad y el riesgo que le estamos imputando a ese activo en concreto y que pueden resultarnos interesantes, si son rentabilidades y riesgos bien informados. Porque si no entendemos bien aquello en lo que estamos invirtiendo y le imputamos una rentabilidad extraordinaria y un riesgo muy bajo, quizá estemos errando el tiro. Quizá de estar mejor informados pensaríamos que la rentabilidad es más baja y el riesgo más elevado. Asimismo, también hay que reflexionar sobre cuál es el impacto que incorporar un nuevo tipo de activo a nuestra cartera patrimonial tiene sobre esa cartera patrimonial. Por ejemplo, su comportamiento está correlacionado con el del resto de activos que ya tenemos, no guarda ninguna correlación en concreto o incluso tiene una correlación negativa. Porque, por ejemplo, si todos los activos que tenemos se comportan muy bien cuando hay inflación, pero se comportan muy mal cuando hay deflación, pues entonces a lo mejor nos interesaría incorporar activos que no se comporten tan bien cuando hay inflación, pero se comporten mucho mejor cuando hay deflación. Porque si indirectamente solo estamos apostando porque va a haber inflación y luego nos equivocamos y hay deflación, si solo tenemos activos que lo hagan bien con inflación y no con deflación, pues en caso de que venga deflación nos daremos un tortazo mucho mayor que si tuviéramos algunos activos que te cubren frente al riesgo de inflación y otros que te protegen frente al riesgo de deflación. Por supuesto, también hay que preguntarse cuáles son las tendencias previsibles que va a seguir el activo que estamos estudiando si adquirir o no adquirir. Es un activo que en las condiciones actuales parece que va a seguir revalorizándose o que va a seguir pagando dividendos o que va a seguir teniendo un bajo riesgo o que va a seguir teniendo una alta liquidez y también claro cuán sólidas son esas tendencias. Por ejemplo, si cambia un poco el panorama económico actual, puede pasar de tener una alta liquidez a tener muy baja liquidez, un bajo riesgo a tener un alto riesgo, una alta rentabilidad a tener una baja rentabilidad, o es relativamente resiliente ante los cambios del entorno. Es decir, que por mucho que cambien las circunstancias, seguirá teniendo una alta liquidez o un bajo riesgo o seguirá proporcionando una alta rentabilidad. Y si la respuesta es que no es un activo muy resiliente, es decir, que si cambian las circunstancias, sus características pueden cambiar de manera considerable, también hay que plantearse cuán probable es que cambien esas circunstancias, porque si no es demasiado probable, pues entonces puede que siga siendo una buena opción de inversión. Y por último, también hemos de tener en cuenta, claro está, los costes fiscales y no fiscales, por ejemplo, comisiones, vinculados al proceso de adquisición y disposición de ese activo que estamos adquiriendo. No es lo mismo comprar acciones en un mercado cotizado que, por ejemplo, comprar un inmueble. Todos los gastos fiscales y no fiscales vinculados a uno y otro proceso hay que incorporarlos para considerar de manera más genérica cuáles son las características, rentabilidad, riesgo, liquidez, etcétera, de ese activo que nos estamos planteando adquirir. Estas son, en suma, algunas de las preguntas que todo inversor debe formularse antes de arrancar con su proceso de selección de activos. Y en los próximos vídeos, dentro de esta serie de finanzas personales apadrinada por Freedom24, seguiremos analizando otros libros de finanzas personales, comprendidos dentro del sello de Wiley, el pequeño libro que, seguiremos analizando otros libros de finanzas personales que nos ayuden, como inversores, a desarrollar con el mayor tino posible ese proceso inversor. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.